en el libro de Juan. Los invito a abrir sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 8. Juan 8. Desde el versículo 31. Juan 8, versículo 31. ¿Me dicen amén cuando lo tengamos? Juan 8, versículo 31. Dice la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Oremos. Mi amado Rey y bendito Creador Padre, una vez más te damos las gracias por estar aquí en su casa, Señor, en este templo que usted nos ha dado para podernos reunir libremente, Señor, y adorarte y alabarte y bendecir tu santo nombre, Padre. Un lugar en el cual estamos como hermanos, queriendo buscar más de ti, Señor. Soberano Rey y Padre, te damos gracias por toda la semana, por lo bueno y por lo malo también, Señor, porque todo nos ayuda para bien, dice su palabra. Toma el control total y absoluto de aquello que se va a compartir, Padre, y que su Santo Espíritu que mora en nosotros nos dé el discernimiento para poder comprender y aplicarlo en nuestro diario vivir. En el nombre de mi Rey, Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Esperando que el Señor esté bendiciendo cada una de sus vidas en forma diaria, ¿verdad? Porque el Señor es bueno todo el tiempo. Amén. Vamos a clase de historia. 3 de noviembre de 1820. ¿Qué les recuerda esa fecha? 3 de noviembre de 1820. Ajá, fueron los hijos. Ahí está, que no estudias. ¿No sabes? 3 de noviembre de 1820. ¿Perdón? ¿Alguien dijo por ahí? Independencia de Cuenca. Muy bien, hermanos, sí estudiaron. 3 de noviembre de 1820. 10 de agosto de 1809. Ah, pues, primer grito de independencia, ¿verdad? 9 de octubre de 1820. ¿Cuándo, perdón? Independencia de Guayaquil, ¿verdad? Ajá, los veo dudosos, ¿no? Los veo con duda. 17 de junio de 1991. 17 de junio de 1991. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? 17 de junio de 1991. El día de la independencia de Nelson Lusuriaga, fue mayor de edad. Cumplí 18 años esa fecha, ¿verdad? Ya hace poco tiempo atrás. 17 de junio de 1991. ¿Qué tienen en común todas estas fechas? Libertad. Libertad. Eso tienen en común todas esas fechas, ¿verdad? Ese momento en el cual uno anhela decir: soy libre.
En el caso de la independencia de Cuenca, la independencia de Guayaquil, la independencia de Cristo, el primer grito de independencia que se dio en América, ¿verdad? Fueron momentos definitivamente maravillosos, gloriosos. ¿Por qué? Porque rompimos un yugo, ¿verdad? Bajo el cual estábamos sometidos, ¿verdad? Y cuando nosotros cumplimos 18 años también rompimos otro yugo, ¿o no? ¿Qué pasa cuando uno es niño? ¿Qué es lo que más anhela? ¿Ah? No. Cuando uno va, por decirlo, más que nada eso pasa en el tiempo cuando uno empieza a ser adolescente. ¿Por qué? Porque empieza el asunto de la rebeldía. Quiere ser libre, ¿verdad? Quiero ser grande, ¿verdad? A ver, va a llegar el momento en que sea mayor de edad y ahí sí nadie me va a decir qué tengo que hacer. Nadie me dice absolutamente nada. Yo voy a hacer lo que yo quiero, ¿verdad? Al menos eso decimos, ¿verdad? Eso decimos. Quiero ser mayor de edad para hacer lo que a mí me da la gana, ¿verdad? Lo que a mí me da la gana. Para que nadie me diga, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro, ¿verdad? Otro momento que anhelamos en cuanto hablando de libertad e independencia es cuando somos económicamente independientes, ¿verdad? Cuando vamos creciendo y ya no tenemos que estar bien papá, bien mamá, presta. Necesito para salir, necesito para esto, necesito para el otro, ¿verdad? Cuando ya tenemos nuestro trabajito, empezamos a sentirnos más libres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos el dinero en nuestras manos. En nuestras manos tenemos el poder de hacer lo que queramos con ese dinero. Al menos eso es lo que pensamos, ¿verdad? Al menos eso es lo que pensamos. Cobro la mayoría de edad y soy libre. Soy libre para hacer lo que yo quiero. Lo que yo quiero, lo que yo deseo. ¿Qué dice un concepto sobre lo que es ser libre? Libre es aquella persona que tiene la posibilidad de tomar decisiones y llevar a cabo acciones sin ninguna imposición externa, ¿verdad? Es decir, nadie me diga lo que tengo que hacer. Al menos eso pensamos, al menos eso creemos. Ese es el concepto sobre ser libre, la posibilidad de tomar las decisiones y llevar a cabo acciones sin imposiciones externas, ¿verdad? Llegó el momento. ¿Cuántos se acuerdan el día que recibieron a Cristo? Honestamente. ¿Tan poquitos? ¿Pueden alzar la mano los que se acuerdan la fecha en la cual aceptaron a Cristo? ¿Cuántos estuvieron la última media vigilia que tuvimos? ¿Escucharon la prédica del pastor Javier? ¿Se acuerdan lo que el pastor Javier dijo? Lo que él compartió. Hermano, preocúpese si usted no se acuerda la fecha en la cual aceptó a Cristo. Porque quiere decir que no fue una fecha importante para usted. Y es la fecha en la cual empezamos nuestra libertad espiritual. Acabamos de leer aquí que dice, Jesús dijo a sus discípulos, los que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué más? Y conocerán la verdad. Y la verdad nos hará ¿qué? Libres. El versículo 36 también nos dice, así que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Y no nos acordamos la fecha de nuestra libertad espiritual. Tenemos que recordarlo. Pongámonos a revisar, preguntémosle al pastor, oiga pastor, ¿cuándo fue que acepté a Cristo? Si lo hizo en esta iglesia, claro está, ¿verdad? Podrá saberlo. Pero es necesario conocer porque son momentos muy importantes de nuestra vida. Es la fecha en la cual el Señor en su infinito amor y misericordia nos hizo libres de cada una de las cosas a las cuales vivíamos atados. Vivíamos atados. A pesar de que en teoría nos manejábamos como nosotros queríamos, vivíamos atados a muchas cosas. Muchísimas cosas. Vivíamos atados a los placeres que nos dominaban y que afectaban a nuestra familia, afectaban a nuestro entorno
y más que nada traíamos un peso de condenación eterno, que era que nuestra alma, ¿hacia dónde iba dirigida? Hacia un castigo eterno, ¿verdad? Pero ¿cuántos damos gracias a Dios que en su infinita misericordia envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros y a darnos esa verdadera libertad que solamente podemos obtener en Cristo Jesús? Saludos a Padre. Vivíamos muchas veces en vicios, en deleites, en idolatrías, ¿verdad? Cosas de las cuales, dice la palabra de Dios, tenemos que dejar atrás. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron. He aquí, todo es hecho nuevo. Absolutamente todo. Pero, ¿qué sucede cuando tenemos la libertad? ¿Qué sucede cuando nosotros cumplimos los 18 años? Y en teoría, ante la ley, nosotros éramos libres. Ya no dependíamos de una firma de nuestro padre para hacer ciertas transacciones. No, ya todos tenemos nosotros la autoridad para hacerlo. Pero ¿qué pasa cuando manejamos mal esa libertad? ¿Qué sucede? ¿Esa libertad en qué se convierte? Se convierte en libertinaje, se convierte en una esclavitud, ¿verdad? Hoy en día, de repente decimos, soy libre, estoy bien. Y de repente te suena el celular y te dice, ¿sabe qué? Hermano, ¿sabe qué? Fulanito, ¿sabe qué? María, José, Pedro, en base a su historial crediticio, ¿verdad? Le vamos a otorgar una tarjeta, ¿verdad? Usted tiene un cupo preaprobado de $3,000 para que usted saque lo que quiera. ¿Qué hace usted? ¿Utiliza el cupo o no utiliza el cupo? No, seguro. ¿Lo utilizamos o no lo utilizamos? La verdad nos hará libres. Muchas veces decimos no, pero cuando nos llama la tentación, $3,000, ¿qué puedo sacar? ¿Verdad? Y estamos en libertad. De repente decimos, bueno, yo creo que ya ese televisor que está ahí en la sala es hora de cambiarlo, ¿verdad? Vamos a poner un LCD. Lo bonito, ¿qué tiene de malo? Todo el mundo tiene en su casa un buen televisor, ¿verdad? Y sacamos el televisor. Nosotros pensamos en comprar uno chiquito de 24 pulgadas, vamos, y el vendedor nos convence de comprar uno de 60, ¿verdad? Al fin y al cabo va a tener 2 años para pagarlo. No me va a decir que en 2 años no puede pagar $1,500. $1,500 en 2 años. Y aceptamos y nos llevamos ese televisor a casa. ¿Qué sucede? Que empezamos a ser esclavos de una deuda. De una deuda, ¿verdad? Y empiezan las preocupaciones. Empiezan las preocupaciones. ¿Por qué? Porque usted tiene que pagar los primeros días de cada mes, pero no es ni quincena del mes anterior y vienen los mensajes a su celular. Estimado cliente, le recordamos que su próxima fecha de pago es tal día, tal. O sea, faltan como 15 días y ya te están recordando que tienes que pagar, ¿verdad? Y eso es una tortura cuando de repente por algún motivo usted no tiene para cancelar. Es una tortura. ¿Sí les ha pasado eso? ¿Verdad? Es una tortura, ¿verdad? Nos convertimos en esclavos de aquello. Dejamos nuestra libertad para convertirnos en esclavos de una deuda. Nos convertimos en esclavos de una deuda. Y exactamente lo mismo pasa con nuestra libertad espiritual. El Señor nos libertó de toda condenación. Nos libertó de toda atadura. Pero ¿qué pasa cuando no sabemos manejar esa libertad? O no la utilizamos correctamente. Gálatas 5, versículo 1. Gálatas 5, versículo 1. Me dicen amén cuando todos lo tengamos. Gálatas 5, versículo 1. Dice la palabra del Señor: estad pues
en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Hay una línea muy delgada entre libertad y esclavitud. Es una línea muy delgadita, que muchas veces como cristianos nos pasa desapercibido, pero es real. Es una línea muy delgada. ¿Por qué? Porque si no aprendemos a manejar esa libertad, la libertad la convertimos en libertinaje. La libertad la convertimos en algo que lo empezamos a manejar a nuestra manera. A nuestra manera. Soy libre, soy cristiano. No tengo condenación en mí. Cristo pagó por mí. Gloria a Dios por aquello. Así que como todo está pagado, entonces puedo hacer lo que yo quiero. Si he escuchado, hay muchas sectas que tienen esa orientación. Todo está pagado y podemos hacer absolutamente de todo. O lo que es más sutil, muchas veces pensamos que somos libres, pero con nuestro andar en Cristo, con nuestro andar diario, nos empezamos a desviar y tomamos caminos que como hombres nos parecen rectos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que su final es muerte. Su final es de muerte, porque nos conducen a condenación. Nos conducen a apartarnos en forma total y completa de Dios. En el caso de los jóvenes en Cristo, y no solamente de los jóvenes, los adultos también en Cristo, muchas veces decimos que soy libre, que no hay absolutamente nada que me ate. Pero a pesar de nosotros pensar aquello, vivimos atados a esclavitudes. Por ejemplo, ¿cuál es la mayor esclavitud que hoy en día no solamente los jóvenes, sino la mayoría de personas tenemos? ¿Con qué es con lo que no podemos nunca dejar en casa? El celular. El celular es una atadura. ¿O me van a decir que no? El celular es una atadura. Es una atadura. Oiga, es una atadura tal, y perdónenme que sea tan gráfico en la explicación, es una atadura tal que a veces usted puede estar incluso en el baño tranquilo y oye sonar su celular y se desespera. Empieza a gritar, oye, pásame el celular que está sonando. No podemos estar tranquilos. ¿Le ha pasado o no le ha pasado eso? Le suena y uno se pone pero intranquilo. Es una atadura. Otras ataduras que también nosotros llevamos son las famosas redes sociales. Las famosas redes sociales son otras. No podemos dejar de entrar por lo menos unas 3 horas al día al Facebook. Y eso en el caso de los que hoy en día tienen sus celulares que están conectados las 24 horas del día al internet. Las 24 horas del día. Yo no sé, pero de repente pasa que tienen un sueño demasiado pesado. La casa se les puede caer encima y no se mueve, no escucha nada. Pero si su celular no le suena, le vibra, ¿lo sienten? ¿Lo sienten? ¿Lo sienten? Ni siquiera le suena, lo vibran, están dormidos, vibran. Uy, mi celular. Mi celular. Y eso sucede. Vivimos atados a aquello. Vivimos atados a aquello. Yo, por ejemplo, en mi caso, que soy una persona independiente, yo el celular lo tengo que cargar todo el día. Lo tengo que cargar todo el día definitivamente. ¿Por qué? Porque yo vivo de las llamadas telefónicas que me hacen mis clientes. Vivo de aquello. Pero créanme que yo llego a la casa y ese celular lo tiro por ahí. Lo dejo por ahí, lo pongo acá y lo dejo ahí y no me preocupo del celular hasta el otro día. Hasta el otro día que suena la alarma. ¿Por qué? Porque es una esclavitud. Muchas veces decimos que no, pero nos hacemos esclavos. Somos esclavos de la tecnología. Somos esclavos de la tecnología, ¿verdad? Es como cuando usted
va al banco y le dicen, ve que la cola no avanza y le dicen, ¿sabe qué? Se cayó el sistema. O se va la luz. Se va la luz en la actualidad y no se mueve absolutamente nada. No se mueve absolutamente nada. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? No se hace nada porque somos esclavos de la tecnología. Somos esclavos de la tecnología. Vivimos atados. En el caso también de nosotros, como personas adultas, una de las ataduras más comunes que tenemos en la actualidad son las deudas. Y esa es una gran realidad. El mayor problema que tenemos muchas veces como cristianos, ¿cuál es? El dinero. El dinero. Vivimos atados a esas deudas. ¿Por qué? Y muchas veces esas deudas son cuestiones que vienen por un proceder inadecuado de parte nuestra. ¿A qué me refiero? Que nos dejamos llevar muchas veces de los afanes. El deseo de poder poseer algo. Ahora, no con eso quiero decir, hermano, si usted no tiene una casa, no se endeude en una casa. Yo no estoy diciendo eso. Porque tenemos que aprender a diferenciar entre lo que es necesario, ¿verdad? Lo que es necesario y algo que es un deseo. Algo que es un deseo. Si usted tiene una casa y quiere comprarse otra, ¿eso en qué se convierte? ¿En un deseo o una necesidad? Eso es un deseo. Eso es un deseo. Y más aún cuando de repente usted tiene una economía limitada. Cuando usted tiene una economía limitada. Si usted tiene posibilidad de poder comprar otra casa, gloria a Dios. Gloria a Dios por aquello. Pero cuando usted se deja llevar por ese deseo, entonces empiezan a venir los problemas y empiezan a venir las ataduras. Y es el caso en el cual esa libertad que nos dio Cristo, ¿verdad? Ya no está en libertad. ¿Por qué? Porque empezamos a vivir desesperados. Y lo primero que se nos va cuando nosotros vivimos en esclavitud, ¿qué es? El gozo. Se nos va el gozo. Se nos va el gozo. Empezamos a tener problemas estomacales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el estrés lleva una serie de desórdenes en nuestra vida. Nos afanamos, nos estresamos tanto que vienen las famosas gastritis, viene el estrés y después del estrés viene una serie de enfermedades a las cuales nos aquejan y nos quita paz y nos quita el gozo. Nos quita el gozo definitivamente. Ahora, tenemos que aprender definitivamente a manejar esa libertad que Cristo nos da. ¿Cómo podemos manejar esa libertad si no es solamente de la mano de nuestro Señor Jesucristo? Que Él sea nuestra guía en todo tiempo, en todo momento. A veces en las cosas más triviales que nosotros podemos vivir, todo, absolutamente todo tenemos que poner en manos del Señor. Absolutamente todo. ¿Qué es lo que el Señor quiere? ¿Qué es lo que el Señor demanda de mi libertad? ¿Cómo quiere el Señor que yo trate esa libertad que Él me ha dado? Vamos por un momento al libro de Lucas 4. ¿Qué fue lo primero que hacemos cuando nosotros fuimos libertados por el Señor? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Veamos por un momento, Lucas 4:38. Lucas 4:38. Dice la palabra del Señor. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre, ¿verdad? Y le rogaron por ella. Dice el 39, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre. Y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, le servía. Levantándose ella al instante, le servía. Muchos de nosotros, mejor dicho no muchos, todos nosotros, hemos estado en la misma condición de la suegra de Pedro, enfermos.
enfermos. Estábamos enfermos espiritualmente. Te dice, hermano, pero yo tenía buena salud. Estábamos enfermos espiritualmente. Vivíamos con una ceguera que no nos dejaba ver más allá de nuestras narices. No podíamos ver aquello. La enfermedad de la suegra de Pedro fue curada ¿cómo? Al instante por el Señor. Al instante. La dejó sana. Pero ¿cuál fue la reacción de la suegra de Pedro? ¿Cuál fue la reacción de la suegra de Pedro? Primero, se levantó. Primero se levantó. ¿Qué sucede cuando nosotros, hoy en día que andan tantos virus, ¿verdad? Andan una serie de virus. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos una mala semana? De repente nos da gripes o dolores de cuerpo, nos sentimos mal, tenemos fiebre. ¿Qué es lo que deseamos hacer una vez que pasan todos esos dolores? Decimos de repente, tengo que descansar para reponer fuerza, ¿verdad? Quiero reponer fuerza, quiero estar totalmente restablecido para volver a mis actividades en forma normal. Pero dice aquí la palabra del Señor que Él curó la fiebre que tenía la suegra de Pedro y ella inmediatamente, en forma inmediata, se levantó. Inmediatamente se levantó. E hizo lo que cada uno de nosotros debemos hacer como cristianos. Ser gratos. Ser gratos con el Señor. ¿Cuál es la forma de ser gratos con el Señor? En base a lo que acabamos de leer. ¿Cuál es la forma de ser gratos? Servirle al Señor. Servir al Señor. La suegra de Pedro inmediatamente se levantó y le sirvió. ¿Se lo pidió el Señor? ¿Se lo pidió el Señor? No. No. Porque la gratitud nace del corazón. Nace de un corazón agradecido. El servicio debe nacer de un corazón agradecido. Debe nacer de un corazón agradecido por lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Por el cambio que Él ha manifestado en cada uno de nosotros, ha realizado en nosotros. Ese servicio debe nacer de aquí, del corazón. No porque alguien me lo pide, no porque alguien me lo exige. El servicio debe nacer de la gratitud por la libertad que Dios me ha dado. Si nosotros somos libres, debemos de ser libres para servir a aquel que nos libertó. Amén. Yo sé que los amenes ahí no saben mucho, pero es la realidad. Debemos de ser agradecidos con el Señor, sirviendo. Sirviendo. Pero ahí viene otro punto. Porque muchas veces podemos decir, podemos manifestar que yo al Señor le sirvo. Pero le sirvo a mi manera. Le sirvo a mi manera. ¿Y saben qué? La única manera que existe para servir es a la manera de Dios. Solamente a la manera de Dios. Porque si nosotros le servimos a nuestra manera, le vamos a empezar a servir en lo que a nosotros nos gusta. En lo que a nosotros nos gusta. Y no en lo que Dios quiere que realmente le sirvamos. ¿Cómo sé en lo que Dios quiere que yo le sirva? ¿Usted ha descubierto cuál es su don? ¿Cuántos han descubierto su don? Uno de los principales puntos que debemos de interesarnos como cristianos es en el hecho de descubrir el don que Dios nos ha dado. ¿Cuál es el don que Dios me dio? ¿Y cómo lo puedo utilizar para glorificar su nombre? ¿Cómo puedo utilizar el don que Dios me ha dado para glorificar su nombre? Primero debo de identificarlo. Debo de identificarlo. Y después tengo que ponerlo al servicio de Dios. ¿Cómo sabe usted que de repente no tiene el don para predicar?
si nunca se ha atrevido a hacerlo? ¿Cómo lo sabe? Nunca se ha atrevido a hacerlo. ¿Cómo sabe que usted no tiene el don? Bueno, un don que todo cristiano debe tener es el don de servicio. Amén. Todo cristiano debe tener el don de servicio. Todo cristiano. Sino que el don de servicio implica muchas cosas. Por ejemplo, implica el hecho de estar sujetos. Estar sujetos a autoridad. Y el Señor ha puesto en cada lugar una autoridad. Debemos estar sujetos a autoridad. Y esa es una de las cosas que a veces no nos gusta. El estar sujeto a esa autoridad. No, pues estoy sujeto en mi trabajo. Estoy sujeto en mi casa. Mi esposa me dice lo que tengo que hacer. Y de paso tengo que estar sujeto en la iglesia también. ¿Qué sucede con aquellos que son militares y empiezan a escalar rangos? ¿Qué es lo primero que tienen que aprender? Obediencia. A obedecer. A obedecer. ¿Qué dice la palabra del Señor? En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te doy. Si nosotros no aprendemos a estar sujetos, el Señor no nos puede utilizar de la manera que Él nos quiere utilizar. No nos puede utilizar de esa manera. Por eso es que el servicio no es hacerlo a mi manera, es hacerlo a la manera de Dios. Es hacerlo a la manera de Dios. ¿Cómo Dios me quiere utilizar? ¿En qué ámbito me quiere utilizar? ¿Saben? Cuando se hicieron las encuestas, que se hizo en toda la iglesia, también se la hizo en la misión. Y uno de los puntos que se ponía ahí era ¿en qué ministerio le gustaría servir? El resultado de aquí no lo sé, pero sí sé el de la misión. El 98%, ¿saben qué puso en la misión que les gustaría hacer? Puso que les gustaría cantar. El 98% puso que le gustaría cantar, ¿verdad? Con mi esposa decíamos, bueno, si les gusta cantar, vamos a probarlo, a ver quién quiere cantar. Pero llega el momento, hermano, usted puso aquí que le gustaría cantar, ¿podría cantar este fin de semana? Uy, no, hermano, que me da vergüenza. Le decíamos a otro, uy, no, es que no he preparado, tengo que prepararme con tiempo. Y empezamos a poner pretextos, pretextos y pretextos. Empezamos a poner pretextos. Ponemos algo en lo cual nos gustaría hacer. Pero por un momento no nos centramos a decir, Señor, ¿en qué quieres que yo te sirva? ¿Cuál es tu propósito en mi vida? Tú me has dado libertad y te doy gracias por aquello. Pero ¿cómo puedo yo agradecerte esa libertad que tú me has dado? ¿Qué sucede cuando yo hago algo en beneficio del Señor, pero lo hago a mi manera? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que puede suceder? Que el resultado de aquello que yo hago puede ser una obra de la carne. Hermano, ¿pero qué está diciendo? ¿Sí es? Puede ser una obra de la carne. ¿Qué es una obra de la carne? Una obra de la carne es todo aquello que sale de mí, de mis deseos, y no de la voluntad de Dios. Yo puedo tener incluso la mejor predisposición para tratar de hacer eso que yo pienso que se debe hacer. Puede usted poner su mejor esfuerzo, pero sigue siendo una obra de la carne. ¿Por qué? Porque lo hace a su manera. Porque lo hace a su manera. Usted puede poner todo su esfuerzo, pero si eso no procede, no viene de Dios, el resultado va a ser una obra de la carne. Y el resultado de eso, a poco tiempo, se lo va a ver, porque empieza el desánimo y empiezan una serie de cosas a no salir, porque lo hice en mi carne. Lo hice a mi manera y no a la manera de Dios.
En la misión estamos trabajando con unos adolescentes, un grupo de adolescentes. Y uno de los deseos, y lo digo así, deseos que tenía, era el hecho de poder trabajar con los adolescentes presentando una obra de teatro. Pero esa obra de teatro se lo empezó a practicar. Pero con el paso de los días, y ya se acercaba la fecha, que es de aquí a 2 semanas que lo queremos presentar, me he dado cuenta que ese deseo era un deseo mío. No era un deseo que venía de Dios. ¿Por qué? Porque se han presentado una serie de obstáculos, una serie de problemas, una serie de desánimos. Y créanme que me he puesto a orar: Señor, ¿es tu voluntad que no se haga o no es el tiempo? ¿Verdad? ¿O soy yo el que quiero hacer aquello? Yo pongo toda la buena voluntad, porque incluso me reúno con los chicos en tiempo que yo tengo que estar trabajando con mis clientes. Y lo dejo a un lado para practicar. Lo dejo a un lado. No importa, Dios es bueno y Él recompensa. Pero lo dejo a un lado. Pero me he dado cuenta de que eso es un deseo mío. Y el resultado de eso va a ser una obra de la carne. Porque es mi deseo. Y no precede de Dios. ¿Cómo entonces puedo yo saber que aquello que estoy haciendo viene de Dios? Cuando nosotros nos apegamos al Padre. Cuando nosotros nos apegamos al Creador de todo. Es ahí cuando vamos a tener la seguridad de que aquello que estamos desarrollando viene y procede de Dios. ¿Cuál va a ser el resultado de algo que Dios ha puesto en mi corazón? Un fruto. El resultado no va a ser una obra de la carne, el resultado va a ser un fruto. Va a ser un fruto. Vamos por un momento al libro de Juan, capítulo 15. Juan 15. Versículo 1. Dice la palabra de Dios: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Lo limpiará para que lleve más fruto. Sigue diciendo el 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dice el 4. Permanecer en quién. En el Señor y Él en nosotros, ¿verdad? Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El resultado de la gratitud, decíamos que es algo que sale del corazón. Y ese resultado tiene que ser un servicio hacia el Señor, por la gratitud que tengo de la libertad que Él me ha dado. Pero ese servicio tiene que ir de la mano del Señor. No tiene que ser en mi conocimiento, no tiene que ser en mi sabiduría, tiene que ser en la sabiduría de Dios. Tiene que ser llevado de la mano de Dios, permaneciendo pegados a nuestro Señor. Y el resultado de aquello, ¿qué va a ser? Un fruto. Un fruto que va a producir gozo en el Señor. Y el resultado va a ser un fruto agradable para nuestro Señor. Pero tenemos que permanecer pegados a nuestro Padre.
pegados a nuestro Señor. Por eso es que tenemos que poner absolutamente todo en manos de nuestro Padre, nuestro Rey Celestial. Absolutamente todo. Y es ahí cuando el resultado de todo aquello que hagamos va a ser un fruto agradable para nuestro Padre Celestial. Sigue diciendo el 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados del Padre no podemos hacer absolutamente nada. Por muy buenas que sean nuestras intenciones. Por muy buenas que sean nuestras intenciones. Si no tenemos esa comunión con el Padre, el resultado no va a ser un fruto, sino una obra de nuestra carne. Y eso no es un fruto agradable para el Señor. Tenemos que permanecer pegados a la vid. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Una vez más nos dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecemos en el Padre, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Al llevar los frutos al Señor, Él empieza a revisar y empieza a limpiar todo eso. Le empieza a dar forma. ¿Cuántos tienen alguna plantita en su casa? ¿Han alguna vez visto cómo crece un pino? Esos pinos que se ponen en las casas. ¿Qué hay que hacer con esos pinos? ¿Qué se hace con esos pinos? ¿Se los deja crecer nomás? Hay que empezarlo a podar, ¿verdad? Hay que darle forma, ¿verdad? Hay que empezar a darle forma. ¿Qué sucede también cuando usted tiene una planta, por decirle, tiene una rosa muy bonita, ¿verdad? Con el paso del tiempo hay rosas que se empiezan a secar. ¿Qué tiene que hacer con esa planta? Tiene que podarla, ¿verdad? Y a medida que la va podando, ¿qué sucede? Van brotando muchos más botones, ¿verdad? Y se ve preciosa la planta. Se ve preciosa definitivamente la planta, ¿verdad? Empieza a dar el fruto que nosotros queremos. Eso es lo que hace el Señor con nosotros cuando nosotros estamos pegados a Él. Los frutos que nosotros le llevamos a Él, Él nos empieza a limpiar, nos empieza a podar. ¿Para qué? Para que cada vez demos más fruto, más fruto, más fruto. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que demos frutos, que seamos gratos, que sirvamos al Señor, que seamos como aquel leproso que fue el único que de 10 regresó a decirle gracias. Regresó a decirle gracias. Eso es lo que Dios quiere y anhela de nosotros. Que seamos como aquel leproso, que después de que nos limpió de toda inmundicia, después de que nos limpió de toda suciedad, regresemos con un corazón agradecido a decirle, Señor, yo quiero agradecer. Yo reconozco lo que tú hiciste en mí. Como resultado de aquello te quiero servir, Señor. Enséñame a servirte. Enséñame a darte lo mejor. Pero ¿cómo aprendemos eso? Pegados a Él. Pegados a Él. No a nuestra manera, hermano. Porque como le digo, podemos tener la mejor intención del mundo. Pero si eso viene de nosotros, no es un fruto agradable para el Padre. El fruto tiene que nacer de un corazón agradecido por lo que Dios ha hecho en nosotros. Y un deseo real de servir, siempre estando apegados a la palabra de Dios. Siempre estando apegados a lo que Él quiere de nosotros. Dejándonos podar en aquellas cosas que necesitan podarse en nuestra vida. Pero siempre con un deseo de servir. ¿Cómo sé, hermano, que el fruto que yo he llevado al Padre
es algo grato para Él. ¿Cómo puedo yo darme cuenta que aquello que he hecho o que estoy haciendo es agradable ante el Señor? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, ciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza. Cuando nuestro fruto, el resultado de aquello que hemos hecho, nos da gozo, lleva consigo amor, lleva en sí paz, lleva en sí bondad, eso es un fruto agradable para el Señor. Cuando nosotros sintamos una paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, entonces aquello que he hecho viene de Dios. Cuando yo sienta ese gozo, el gozo que siento de Dios, no la alegría momentánea, entonces lo que he hecho ha sido para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Dale un aplauso al Rey. Cuando yo sirvo al Señor, tiene que ser para glorificar su santo nombre. El versículo 8 termina diciendo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cuántos discípulos del Señor hay aquí? Que el Señor obre en cada uno de nosotros y nos enseñe a llevar mucho fruto. Que tenga que podar todo aquello que tiene que hacer. Que quite todo aquello que en nosotros está de más. Y que en nosotros haya siempre un corazón agradecido. Si somos libres, tenemos que ser libres para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la verdadera libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y el deseo de un corazón agradecido para servir al Rey. Para servir no hace falta estar parado aquí predicando. Hay muchas maneras de servir al Señor. La obediencia es una de ellas. Es la principal virtud que tenemos que tener cada uno de nosotros. El ser obedientes a Dios. No tengo que ser obediente porque me agrada o me cae bien el pastor. No, tengo que ser obediente porque he sido libertado por mi Dios. Y mi libertad costó el precio de sangre, la sangre preciosa de Cristo Jesús. Por eso mi resultado tiene que ser gratitud. Señor, hoy quiero servirte. ¿Cuántos quieren servir al Rey? Les invito a ponerse de pie a aquellos que quieren servir al Rey.